Crítica reveladora de la serie Sugar de Apple TV de este 2024, mi opinión sincera de estos dos primeros episodios, obviamente sin spoilers. Serie recién estrenada en la plataforma de Apple TV de intriga, thriller y bastante drama. Y esta primera temporada va a contar con 8 episodios, y la sinopsis nos dice que un enigmático detective privado lucha contra sus demonios personales mientras investiga la desaparición de la querida nieta de un productor de Hollywood. Muy bien, empecemos con la crítica. En este caso empezamos con el creador de esta serie, precisamente el escritor Mark Protosevich, que trabajó como guionista anteriormente en la película The Gray Man del 2023, la cual fue protagonizada por Ryan Gosling y precisamente Chris Evans. Así como también escribió el guión del thriller psicológico de la película The Cell del 2000. Así como también trabajó en una película más conocida, precisamente la de Yo Soy Leyenda del 2007, que en este caso hizo la adaptación de la novela de ciencia ficción de Richard Matheson. Y hablando de adaptaciones, también escribió el guión de Old Boy, pero la del 2013, no la coreana. Que ahora sí que perdón, pero esa sí no estuvo tan buena. Pero como puedes ver, amigo, es un creador bastante experimentado que en este caso le gustó entrar en el género del cine noir. Que aquí entraría la curiosidad, dado que este creador dice que su estilo en esta serie es precisamente el estilo neo-noir, que francamente no creo que llegue a tanto, pero yo diría más bien que es una especie de homenaje al cine noir. Obviamente, para la gente que no sabe qué es el cine noir, vamos a poner la definición para que se entienda mejor. Para que se entienda mejor, el cine negro o cine noir fue un género desarrollado allá en Estados Unidos en la época de 1930 hasta 1950. Y en términos cinematográficos es usado principalmente para describir elegantes películas de crimen de Hollywood, y en particular aquellas en que hacen énfasis en las actitudes y motivaciones cínicas de sus personajes. Además, claro, de un estilo visual en blanco y negro y una iluminación claro-oscuro. Y es por esta razón que realmente esta serie no la considero una serie neo-noir, sino más bien una serie que hace homenaje al cine noir, simplemente hasta ahí. ¿O qué piensas tú, amigo? Déjame tu comentario. Por lo pronto pasemos a la parte de la crítica del director, que en este caso son dos directores de esta serie. El director principal de la serie vendría siendo el director Fernando Meirelles, director brasileño mejor conocido por la película bastante buena, por cierto, La Ciudad de Dios del 2002. Un aclamado drama criminal bastante exitoso internacionalmente que recibió múltiples premios. Pero también ha sido el director del documental La Gran Muralla Verde, así como también ha sido el director de la película Los Dos Papas, donde habla precisamente una película biográfica sobre el Papa Benedicto y el Papa Francisco. Y también dirigió la película documental de Ciudad de Dios 10 años después. Así que como ves, este director maneja un estilo más de drama y de documental. Por eso se viene a entender perfectamente que esta serie sí sea también de ese estilo un poquito semilento como todas sus películas. Aunque como pasa en todas sus películas, el drama está muy bien llevado. Así que en este caso al director le pongo una palomita. Ahora pasamos a ver al otro director, que vendrá siendo en este caso Adam Arkin, que es un director bastante experimentado, pero en este caso tan solo en series de televisión. Como por ejemplo fue el director de la serie Terminal List del 2022, así como también de la serie The Morning Show de Apple TV, y en el 2020 fue el director de Defendiendo a Jacob, de una serie de Apple TV, y en el 2019 fue el director del Método Kominsky, de una serie en este caso de Netflix. Así que como ves, es un buen director, cumplidor, pero realmente no es lo mismo que Fernando Meirelles. Así que aquí habrá que ver si en los capítulos que dirige este director se nota el cambio, dado que los dos primeros episodios sí fueron dirigidos por el director Fernando Meirelles, a los cuales por lo pronto sí les pongo palomita. Ahora pasemos a la crítica del guión. En este caso está Mark Protosevich, que es el creador también de la serie, del cual ya habíamos hablado sus trabajos anteriores como guionista. También como coescritor de esta serie está Donald John, que en este caso es un escritor nuevo, no ha escrito hasta el momento nada conocido. Luego tenemos al escritor Sam Catlin, que en este caso ha trabajado en la serie The Preacher del 2016 al 2019. Y el otro escritor vendría siendo David Rosen, que trabajó en varios programas, en este caso de American Horror Story, el del 2019 y la serie del 2017.
así como también trabajó en la serie The Assistant of Gianni Versace American Crime Story del 2018. Así que como ves amigo, los guionistas son bastante experimentados y hasta el momento también les voy a poner palomita porque me parece que hicieron un buen trabajo dándole este homenaje al cine noir. Y sobre todo en este caso dándole un buen desarrollo a John Sugar, el personaje principal, que realmente me parece que crearon un buen personaje bastante carismático y a la vez misterioso. Muy bien, ahora pasemos a la crítica de la producción, que en este caso también es bastante buena, sobre todo la fotografía y también la música. Además de que también vemos escenas clásicas de varias películas de los 30s, 40s y 50s. Obviamente gran referente de las películas del cine noir de aquellas épocas. Además de brindarle un estilo bastante elegante y en este caso sí le podemos decir un neo retro bastante acertado. Así que también en este caso yo le pongo palomita. Muy bien, ahora pasemos a la crítica del elenco. Obviamente todos son bastante buenos y cumplidores, pero francamente sí sobresale bastante más Colin Farrell, dado que su interpretación como John Sugar es bastante buena. Si sientes esa onda retro de esas películas clásicas noir, pero también le da un toque mucho más realista y a la vez mucho más humanista, que realmente eso es algo que no vemos en las series actuales, porque resulta que es un personaje que piensa y ayuda a los demás, y a veces inclusive sin que se lo pidan, porque como que este personaje es un buen samaritano, y realmente es algo bastante raro en esta época tener ese tipo de personajes, algo que a mí me gustó bastante. Así que en este caso Colin Farrell realmente se lleva y carga toda esta serie, así que a él sí le voy a poner palomita. Ahora pasemos a lo que dice la crítica mundial sobre esta serie. En este caso el Metascore anda en 67 sobre 100, basado en 25 reseñas, y en cuanto a la crítica del público anda en la puntuación de 6.4. Que ahora sí, perdón, pero realmente estas calificaciones me parecen bastante bajas, porque esta serie me parece que tiene muy buena calidad, así que en este caso hasta el momento yo le pondría una calificación de 7.5 por lo menos. Bueno, aprovechando esto, pasemos a lo que es la crítica general de la serie. Hasta el momento me parece una serie bastante buena. Es verdad que sí, tiene un ritmo bastante semilento, y esto en este caso es el estilo del director Fernando Virelles. Me parece que el guión está bien estructurado, el personaje principal es bastante interesante, así como también me parece que el equipo de producción también es bastante bueno. Además de que sí tiene ese estilo bastante elegante y también le brinda un buen homenaje a todas esas películas del cine noir clásico de los 30s, 40s y 50s. Así que para mí realmente Sugar viene siendo un drama bastante lento, pero también gratificante, que vale la pena ver. Y obviamente con más razón si eres fan del cine noir. ¿O qué piensas tú? Tenlo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo la crítica de la serie Parasite, Los Grises de Netflix de este 2024. También es bastante buena, te la recomiendo. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Bye.